Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con todo y con tode. Con tode también, sí, bueno. Estamos arrancando la tarde porque hay mucha información. Finalmente se cerró el acuerdo de neumáticos, un acuerdo que había generado máxima tensión entre gobierno, empresa y sindicato. Ahora van a ver cómo cerraron finalmente la paritaria de neumáticos. También cerró la bancaria una reapertura de la paritaria, y esto es muy interesante porque es una paritaria que justo calza con el año calendario, con el 2022, y para el 2022 han cerrado 94,1% de aumento los bancarios, cuando hace 3 meses Cristina había felicitado al gremio por haber cerrado 60% en la paritaria. Fíjense cómo ha cambiado el escenario. Se reabrió la paritaria en un sector que obviamente del otro lado están los bancos. Tiene, si se quiere, una negociación privilegiada, porque es un sector donde siempre se cierran números más altos que el resto del promedio de la economía. Y bueno, de ese 60% que había felicitado Cristina, porque se suponía que en ese entonces, hace 3 meses, ahí va a estar más o menos la inflación. Ahora han reabierto la paritaria y están cerrando 94,1% más un bono de 185.000 pesos. Todo esto en un contexto en el cual, atención con este dato que vamos a contar, suenan todas las alarmas desde el punto de vista de la inflación. Ya el gobierno tuvo una primera advertencia esta semana con los datos de pobreza del primer semestre, que bajaron un poquito pobreza, pero subió indigencia. Y eso generó por primera vez un tuit de Cristina sobre temas económicos, que hay que prestarle atención más desde la Secretaría de Comercio al tema precio de alimentos. Pero ojo con el dato de inflación de septiembre que manejan ya en el Banco Central. El Banco Central hace una medición paralela a la del INDEC y en general se alinea bastante bien con lo que después difunde el INDEC. El dato de septiembre que manejan en el directorio del Banco Central está marcando para septiembre nuevamente una inflación del 7% e incluso un poquito por arriba. El índice da por arriba del 7% en septiembre. Esto sería tercer mes consecutivo con 7% de inflación. Ojo con esto porque es un dato muy fuerte. En particular, la inflación de alimentos en septiembre en 8%, otro escalón un poco más arriba. Y eso enciende todas las alarmas porque el ritmo inflacionario que estamos viendo en estos 3 meses es una inflación que, si uno anualiza el 7% mensual de julio, agosto y septiembre, eso da 125% anualizado. Esto no quiere decir que la inflación se vaya a ir al 125%, pero este es el ritmo en el cual está corriendo la inflación. Y sin duda el desafío es tratar de bajar rápidamente estas tasas, porque con estas tasas se desarma cualquier política económica. Es más, si se logra bajar ahora a partir de octubre al 6% la inflación hasta fin de año, vamos a tener este año ya una inflación de casi el 100%. Ese va a ser el dato, con lo cual muchas de estas paritarias que se están hablando, incluso la del 94%, va a quedar por detrás de la inflación. Por eso, en varias de estas paritarias, incluso la de bancarios, se introduce una cláusula de revisión a fin de año por inflación. Aún la paritaria más privilegiada, que acaba de cerrar 94,1% más un bono. Ojo con este ritmo inflacionario, porque si se confirma esta información que maneja el directorio del Banco Central, insisto, es una medición paralela a la del INDEC. No necesariamente coincide con la del INDEC, pero les dio arriba del 7%, el número es 7,3% en septiembre. El acumulado, si es 7% septiembre, ya en el año, en 9 meses va a ser del 67%, y últimos 12 meses va a estar en arriba del 84%, y vamos en este camino. Si se logra a partir de octubre bajar la inflación al 6% mensual hasta diciembre, y se vienen meses complicados desde el punto de vista inflacionario, cerraría casi en 100% la inflación este año. Bueno, ¿cómo es el acuerdo
con el gremio de los neumáticos. Ahora lo vamos a repasar punto por punto, pero lo que uno ve es que se ha cerrado básicamente una negociación paritaria salarial, más allá de todo el condimento político, ideológico, de cruces, de que es un sindicato liderado por la izquierda. Si tenemos los números, los mostramos para poder ver efectivamente cómo han cerrado el gremio de neumáticos. Si no, lo que podemos mostrar también es, ahí están los números. El cierre del gremio de neumáticos es 16 puntos adicionales a la paritaria que venció en julio. Fíjense que está muy por debajo de la inflación neumáticos, como otros gremios, y estaban discutiendo primero recomponer la paritaria pasada, la que iba de julio del 2021 a julio del 2022. Con estos 16 puntos adicionales han cerrado un aumento de 66%, porque es una paritaria que justo calza de medio año a medio año, no es justo el año calendario. Y este 66% de aumento, julio de 2021, julio del 2022, ojo que está ahí con la inflación, porque toman junio de 2021, junio de 2022, inflación 64%, es decir, 2 puntitos arriba de la inflación. Obviamente el gremio decía, y con razón, de que estaban muy abajo de la inflación. Con estos 16 puntos han logrado sacarle 2 puntitos a la inflación. Pero ojo que si uno toma julio de este año, julio del año pasado, la inflación acumulada en esos 12 meses, según el INDEC, fue 71%. Es decir, que aún este gremio que ha cerrado, se me fue el 66%, que ha cerrado la paritaria del año pasado, que calza medio año del año pasado, medio año de este, en 66%, bueno, puede mostrarle a sus afiliados que está 2 puntos arriba si se toma junio-julio. Pero ojo que si se mete el mes de julio, que se aceleró fuertemente la inflación al 7,4, ya en ese año, julio del año pasado, julio de este año, estamos en 71 y ni siquiera este 66% le equipara. Ese es el primer punto de lo que se cerró ayer, cerrar de alguna manera la equiparación de lo que había pasado en la paritaria anterior, en el cierre anterior hasta julio de este año. Para adelante, lo que ha cerrado el gremio es una serie de aumentos con base julio de este año, en julio 25% de aumento retroactivo, en octubre 16, en diciembre 10, en febrero 12 y en julio del año que viene otro 10%, que como no es acumulativo, a mí me sorprendió, pero no es acumulativo, sino se hace sobre la base de julio 2022, es un 73% aumento hacia adelante. Pero atención que, como les decía, como muy probablemente la inflación sea mayor, lo que se ha puesto también es, como hicieron los bancarios, una cláusula de revisión hacia el año que viene, también de ajuste por inflación. Es decir, que si se queda por detrás de la inflación, esa cláusula lo equipara. Se ha dejado como pedían los empresarios porque consideraban que era un reclamo excesivo y evidentemente era algo que se había metido en la mesa de negociación para negociar la paritaria salarial, el tema de las horas extras al 300% como reclamaba el sindicato, y las horas extras de fin de semana se siguen pagando al 100%, perdón, ¿no? El doble. El sindicato reclamaba al 200%, el triple. Esa es la discusión. Pero bueno, una paritaria salarial que han cerrado para tratar de alcanzar a este caballo indomable hoy, que es la inflación corriendo al 100% anual. Fíjense lo que decían Crespo, que es el líder del gremio de neumáticos, referenciado con la izquierda, que había generado un revuelo enorme porque obviamente no solamente estaba en vilo el sector de neumáticos, sino también todo el sector automotriz y el gobierno muy preocupado por lo que ocurría, sobre todo en autopartistas, automotrices, con más de 150.000 puestos de trabajo que amenazaban con sufrir suspensiones. Compañeros del gremio de neumáticos y a todo el pueblo trabajador que estuvo siguiendo y empujando con fuerza esta lucha del SUTNA, hemos llegado a conquistar una propuesta que realmente se enmarca dentro del pedido de los trabajadores de estar mejor, de lograr construir un futuro para nuestras familias.
Tenemos un 16% de la paritaria que estaba en revisión que se va a aplicar a partir de junio. Pero también con la llegada de esta quincena se pagarán 100.000 pesos no remunerativos. Tenemos ya asegurado durante todo el año que viene que los trabajadores vamos a terminar ganando en la inflación. 25% de aumento a partir del 1 de julio. En octubre tenemos 16% más de aumento. En diciembre 10%, 51% es lo que formamos hasta el mes de diciembre. Luego 12 más en febrero, formando 63. A partir de allí se activan lo que son unas cláusulas automáticas que garantizan cubrir la inflación de cada uno de los meses. O sea, en todos los meses hasta finalizar junio, cuando cumpliremos 12 meses de paritaria, se garantiza que la inflación va a estar cubierta, sea la que sea. Y esta lucha de los trabajadores del neumático, que venía con un pedido claro, se había pedido el adicional para el fin de semana, pero en realidad lo que escondía con fuerza era estar mejor. Y queremos garantizar que tanto la paritaria anterior, que cierra por arriba de la inflación, ahora se le suma que hay una cláusula que al finalizar la paritaria 2022-2023 sumamos 10 puntos arriba de la inflación, sea la inflación que sea. Llamamos a todos los compañeros a venir a la Asamblea General de Planta en Pilar, en nuestro camping de Pilar, a las 14 horas de este día viernes. Vengan todos los compañeros. Merecen estar en este día histórico. Estamos muy contentos los trabajadores del neumático porque hemos enfrentado una lucha enorme y después de esa lucha enorme, donde se demostró un crecimiento de todo el sindicato, de toda la organización de los trabajadores, de toda la fuerza obrera, y a la vez sabemos que hemos ayudado al movimiento obrero a ver que se puede luchar y ganar. Por eso estamos muy felices y decimos que en esta asamblea llamamos a todos los compañeros, vengan todos, no se pierdan estar en este momento que se va a acordar por mucho tiempo del movimiento obrero. Vamos a tener una asamblea que va a festejar no solo el hecho de tener realmente una seguridad de que vamos a estar mejor, me olvidaba, en diciembre también tenemos un bono de 34.000 y pico de pesos que ya está fijado en el acta, pero en la asamblea lo explicamos mejor, no es momento de hacer balances, estamos en una situación obviamente después de tanta tensión, de mucha emoción, por lo que corresponde es decir, gracias a todos los que han ayudado a que se resuelva este conflicto, gracias a todos los trabajadores del neumático por la fuerza que colocaron. Vamos a seguir agradeciendo en forma más puntual, como vamos a hacer un balance más claro cuando pasen las horas. Compañeros, todos a la asamblea, viva la unidad de los trabajadores. Vamos a garantizar que construir un futuro para nuestras familias en el neumático siga adelante. Unidos y adelante. Bueno, ahí estaba Crespo celebrando el acuerdo que, insisto, si uno mira bien el acuerdo, es celebrando de que pueden alcanzar la inflación. Celebrando que pueden alcanzar la inflación. Lo pongo más simple. Para el segundo semestre de este año, julio-diciembre, el sindicato pedía 60% de aumento. Las empresas habían ofrecido 38%. La inflación en este segundo semestre, si se estabiliza alrededor del 100% en todo el año, va a estar entre 51% y 53%, por ahí un poquito más. Bueno, el gremio consiguió 51%. Entre el 60% que pedía y el 38% que ofrecían las empresas. Más allá de todo el cotillón que ha sido aparte la metodología y demás, y además Crespo que evidentemente se trata de posicionar dentro del universo de la izquierda como un referente no solamente sindical, sino también político, lo que ha conseguido ese sindicato, a diferencia de muchos otros, porque es imposible, insisto, en una economía que cabalga al 100% de inflación, que pueda haber alguna equiparación, porque parte de eso también tiene que ver con que los precios permanentemente van corriendo adelante. Bueno, ha logrado este tema, sobre todo en la cláusula de indexación por inflación, que pueda haber un ajuste. Como también hizo, les decía, el caso de la bancaria con el 94% de este año, que va a quedar atrás de la inflación de 2022, pero que tiene la cláusula de ajuste a fin de año también desde el punto de vista inflacionario. Ya vamos a hablar con Carlos González Prieto y con Pablo Binocur. ¿Cómo sigue esto desde el punto de vista político? Lo tenemos a José Ignacio de Mendiguren, el secretario de producción, que está con nosotros. Gracias por atendernos, muy amable, Mendiguren. ¿Qué tal, Montenegro? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es un poquito el saldo, el balance de lo que ocurrió con esto que ha generado máxima tensión entre las empresas, el sindicato y también se fue esparciendo a otros sectores, ¿no? Bueno, por lo pronto positivo, ¿no? No solamente veo que el sector del trabajo de neumáticos se ha quedado conforme, hoy se están reincorporando los 2 turnos en la planta de Toyota, en la planta de Ford, hoy descansan más de 70.000 trabajadores que estaban en el sector de autopartista, que como las empresas terminales trabajan tanto just in time, al pararse la producción por los neumáticos había parado hacia atrás todos los otros sectores. Además, bueno, estamos muy contentos porque también necesitamos esas exportaciones que el sector le está otorgando. Este año el 63-64% de la producción del sector automotriz se va a exportar. Estamos el mes de agosto superando casi un 28% al mismo mes del año anterior, con exportaciones este año que van a estar 70% por arriba del año 2019. Así que era una lástima, la verdad estamos enormemente preocupados por este conflicto, pero bueno, ya se están levantando las plantas, el bloqueo, el lunes se normaliza la producción y abastecimiento a todo el sector. Ahora, Mendiguren, la otra cuestión tiene que ver con lo que está pasando con la inflación en distintos sectores y con el tema de la escasez de insumos. ¿Cómo están en esa situación, ¿no? Usted, no sé dónde le vertió una frase de estamos desesperados por los dólares, ha generado, me imagino que se refería a los industriales, que están pidiendo también tener acceso a insumos. Claro, a que podíamos exportar. Claro que me pone preocupante cuando se nos caían exportaciones, un saldo de la balanza por 400 millones que iba a ser este sector. Eso es un tema muy claro, que Argentina, si no logramos mayor cantidad de dólares producto de las exportaciones, se nos complica poder mantener un alto nivel de reservas. Y todas las leyes que se están sacando, con mucha ayuda del Congreso, de la oposición, tienen que ver precisamente en esto, en generar más dólares, en premiar las exportaciones adicionales con alivio fiscal, como es este sector, como es el sector del agro. Ese es el camino, no es estabilizar en sí mismo un objetivo, sino es estabilizar para poner un fuerte impulso al crecimiento en forma inmediata. Y también algo muy importante, Maximiliano, que usted planteaba, todos los planes de estabilización que hasta ahora tuvo la Argentina tuvieron como principio variable de ajuste el salario. Miremos lo que fue la alianza, la tablita machinea, 2001, cuando le bajamos el 15% a los jubilados. Acá lo que estamos haciendo es estabilizar, pero tratando de mantener el poder adquisitivo del salario. Por eso están las paritarias, por eso se convocó al Consejo del Salario. Es un desafío, pero este es el camino que estamos aplicando. Estamos muy contentos con que haya habido un arreglo, con un buen convenio en cada uno de los sectores que lo cierre. Sí, igualmente yo planteaba inflación. Yo planteaba ahí que la clave está en desacelerar la inflación, porque si la inflación sigue corriendo al 6-7% mensual, no hay forma de equipararla con la paritaria, o por ahí algún gremio la puede equiparar, bancario, neumático, ESMAT, automotrices, pero después los 6 millones de trabajadores en negro, cuentapropista, autónomos, monotributistas, más el resto de sectores de servicio y demás, es imposible que alcancen ese ritmo inflacionario. Maximiliano, perdón, una obviedad, ¿no? Creo que nadie puede convivir con este nivel de inflación y estamos todos trabajando para ver cómo se baja. Ahora hay varias formas de bajarla. Una de ellas es con más producción, una de ellas es con más dólares para estabilizar las variables económicas. Había muchos que usted sabe pedían una devaluación brusca como salida de esto, lo cual hubiera implicado una licuación del salario y tirar un balde de nafta a la inflación. Estamos eligiendo otro camino, que es tratar de bajar el techo del tipo de cambio y no subir el piso. Apelando a todas medidas que Sergio Massa al asumir planteó, que contra la incredibilidad de muchos, las vimos cumpliendo. Se reforzaron reservas, el dólar no se fue a 400, está en 280, se recompuso un frente internacional complejo, se cumplió sobradamente
el dólar soja, como tanto se ha planteado. Y bueno, y ahora seguimos por toda una serie de medidas que espero se anuncien esta tarde, que tiene que ver con cómo ordenamos el comercio exterior para que esta falta circunstancial de dólares podamos resolverlo con el menor daño posible. Pero sí seguimos apuntando a un año de más de 90.000 millones de dólares de exportaciones. Quiere decir que este plan de estabilización es con fuerte impulso al crecimiento. Por eso agradezco mucho a la oposición, como está trabajando en estas leyes, como la de biotecnología, como la ley de agroindustria, que todas premian eso, premian la producción marginal para que Argentina tenga más dólares, que es la única forma de resolver definitivamente la inflación, de definir definitivamente la restricción externa que siempre ataca a la economía argentina. A ver, Carlos, una pregunta. Sí, dos en realidad, en una, como el shampoo. Una, si ven, José Ignacio, que esta conflictividad gremial puede seguir agudizándose. Ahora en este momento, por ejemplo, está parada la planta de Tenaris por un conflicto gremial, salimos de un conflicto con los trabajadores de los neumáticos, es decir, ven un escenario con conflictividad gremial por un lado y por el otro si nos puede adelantar algo de lo que estarían anunciando hoy. ¿Con qué tiene? Usted nos decía que se vienen medidas para el comercio exterior. ¿Nos puede adelantar algo concreto que ya esté consensuado? Bueno, primera pregunta, ¿no? Vamos a la conflictividad gremial. No creo en eso. Creo que este tema ha generado una situación que parecería una conflictividad enorme. Las cifras concretas del Ministerio de Trabajo, de los pedidos de suspensión que existe desde junio a septiembre en el sector industrial fueron 5. No podemos hablar que hay una conflictividad generalizada. Puede haber problemas puntuales, pero no hay una generalización del conflicto. Segundo, acá hay dos temas. Un tema es el empleo y otra cosa es que alcance el sueldo que uno tiene. El empleo, sabemos que el índice da una desocupación del 6,9%. Es el índice de desempleo más bajo de los últimos 7 años. Quiere decir, otro problema que sí tenemos y el que queremos atacar, que hoy la gente que trabaja no le alcanza el sueldo. Pero bueno, primero es importante que no se destruya empleo. Con mucho esfuerzo lo estamos logrando. Ahora vamos, por eso se convocaron a las paritarias, al Consejo del Salario, a que ese empleo pueda no perder poder adquisitivo. Pero la otra pregunta, las medidas de esta tarde. Bueno, falta muy poco, pero queremos promover las exportaciones de la Argentina, queremos darle un impulso fuerte a la producción. De estas crisis se sale creciendo, el resto jarabe de pico, ¿no? Si no, uno no crece. ¿Puede haber algo como con la soja, de un tipo de cambio más competitivo para algunos sectores exportadores? No, esperemos. A ver, yo creo que lo importante es hoy recomponer las reservas. En la situación que estábamos hace un mes y poco tiempo, antes de asumir Sergio Massa, sin reservas, todo el mundo pronosticando un dólar de 400, era muy difícil poder pisar, poder hacer algo. Hoy estamos recomponiendo reservas. Hoy se recompuso el escenario con el mercado financiero mundial, los créditos que se iban a negar, hoy no solamente no se negaron, sino que se ampliaron. Se aprobó las metas con el fondo. De a poco vamos mejorando ese cuadro que era muy malo. Y también ahora hace falta también un esfuerzo nuestro, de los empresarios, porque muchos de nosotros tomamos precios y pusimos precios en ese escenario de hace un mes y pico, donde todo era apocalíptico. Ninguna de esos pronósticos apocalípticos se dieron. Pero los precios que se pusieron por las dudas ante ese escenario no retrocedieron. Y esto no es justo, ¿no es cierto? De Mendiguren, ¿cómo le va? Pablo Vinocur lo saluda. Hoy a la mañana usted en una entrevista dijo que estaban evaluando medidas para limitar la rentabilidad de las empresas de alimentos. Entiendo que en línea con lo que había planteado Cristina Kirchner. ¿Esto es así? ¿Van a buscar alguna manera de limitar la rentabilidad de las alimenticias? No, vamos a negociar como corresponde, a ver si es cierto, si no es cierto, si pueden aportar o no. Yo creo que la vicepresidenta lo que apuntó también, me parece a mí, es a la preocupación que derivó del índice de aumento de la indigencia. Y en eso también es bueno acertar que en esta
medida del dólar soja, uno de los temas que se planteaba sobre la mayor recaudación que ha existido, porque 33% de retención sobre 200 pesos es mucho más que 140. Y parte de eso se iba a destinar precisamente a este sector. Por eso, una vez conocida la cifra, esto acaba de cerrar ahora, junto con el ANSES, se va a buscar el instrumento que se va a utilizar para ir a solucionar ese problema que a todos nos preocupa mucho. Hoy tal vez podamos anunciar algo de eso. ¿Pero van a revisar la rentabilidad de las empresas? Porque ya se conoce la cifra de la recaudación. Para nada. Para nada, no entiendo cómo. Lo que sí tenemos que negociar con las empresas, es muy transparente este tema. Todos sabemos los costos. No ha habido devaluaciones bruscas, por lo tanto no ha habido aumento internacional de los commodities para que haya impactado por tipo de cambio. No hay otro tipo de interés que haga que haya semejante traslado a precio como ha existido. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos y hablar. Y también saber que ahora lo estamos analizando, porque es verdad que muchas de las empresas de las cuales han excedido en el aumento de precios, por otro lado, han acudido a créditos subsidiados, han acudido en momentos a que se les ayude a pagar los sueldos. Entonces, hoy, cuando nosotros seguimos promoviendo, el crédito hacia adelante, vamos a tratar de que la alta tasa no afecte a la inversión. Entonces, si estamos todos trabajando, pongamos los beneficios y también la responsabilidad para colaborar en que hoy los argentinos les alcance el sueldo, ¿no? Mendiguren, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Me quedó una sola, porque lo vi ahí jugar fuerte en este tema. Estaban, obviamente, con mucha preocupación por la producción y demás. Y se interpretó que usted en la paritaria con neumáticos jugaba a favor de las empresas. De ningún tipo, te lo acabo de decir. Yo festejo cuando un sector logra eso. Lo que sí planteo, yo lo recibí a Crespo cuando me llamó. Vine 2 veces, hablamos, me hizo propuestas, las trasladé. Y después la verdad que no se cumplían y empezamos a negociar de vuelta. Entonces estuve un poco enojado porque yo lo que veía era que se nos caían o se nos complicaban el trabajo de 70.000 personas también. Pero bueno, pudimos llegar a esos acuerdos. Bien. Pero ayer estuve con General Motors. Han anunciado inversiones por 300 millones. Se ha lanzado un nuevo producto desde Rosario, que ya los 500 primeros están en Colombia. Va a haber una exportación del 90% de esa línea. No podemos tener una sensación como que esta industria está en una crisis cuando realmente está empujando muy bien, pero sobre todo con un acuerdo entre la UOM, ESMATA, los sectores autopartes, las terminales. Esto es histórico en la Argentina. Sí, salariales, de productividad, digamos, de aumento de exportaciones. Una ley marco también que tuvo consenso con la oposición. La verdad que es uno de los sectores que ha logrado cierto equilibrio, si se quiere, en términos de una macro que es muy complicada, ¿no? Pero que tiene muy buenas perspectivas. Mendiguren, gracias, muy amable. Sí, pero también permitime, Maximiliano, una sola cosa, que fue la presentación del presupuesto el otro día en el Congreso. La verdad que yo asistí a algo que para mí no se le dio la verdadera trascendencia. No es solamente un ministro de Economía explicando todo lo necesario del presupuesto, sino una oposición también en un espíritu de colaboración, con preguntas muy importantes, con preguntas profundas, sin chicanas, sin agresiones. La verdad que ojalá podamos consensuar estas leyes que hacen falta para el crecimiento, que tiene que ver con los dos, no con la oposición ni oficialismo, para que rápido podamos doblar las exportaciones. Es lo que voy a comentar ahora, digamos, respecto a la presentación del presupuesto y la actitud del ministro Massa de un lado y también la oposición que estaba presente del otro. También la oposición. Muy bien. De Mendiguren, gracias, muy amable. A ustedes, hasta luego. Ahí estaba el secretario de la producción. Hoy Massa va a estar presentando los resultados, como había anticipado, hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, va a estar presentando los resultados del dólar soja de septiembre, que cierra ahora. A las 3 de la tarde se cierran todas las operaciones y después van a presentar los resultados.
Los resultados han superado las expectativas que tenía el propio Ministerio de Economía. Se han liquidado más de 7.000 millones de dólares. Originalmente el gobierno pensaba que podían liquidarse 5.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares más se han liquidado y había una venta muy masiva de los stocks de grano que tenían acopiado los productores de soja. Más de 12 millones de toneladas. Es decir, han prácticamente agotados los stocks que tenían acopiados. Obviamente esto ha generado que el Banco Central, por otro lado, haya podido acumular en septiembre casi 5.000 millones de dólares, porque parte también ha usado para pago de importaciones, pero ha acumulado 5.000 millones de dólares, un poquito menos de reservas netas, que en este momento es muy importante y muy necesario para poder estabilizar. Esto ha generado también que haya un incremento de las retenciones por exportación de más de 300.000 millones de pesos. El gobierno ha anunciado que una parte más pequeña se va a pagar en un bono a UH, planes sociales, en los próximos meses, que están corriendo muy detrás de la inflación y que han sufrido una licuación muy, muy grande del poder adquisitivo. Y también una gran cantidad de pesos, prácticamente 1 billón de pesos en términos netos, emitió el Banco Central para acumular esos dólares y han ido, obviamente, a los bolsillos, como corresponde, de los productores de soja, que eso ha generado también, bueno, por un lado, que muchos vayan a dolarizarse a los dólares libres, otros compren bienes y productos. La inflación en septiembre, como les decía antes, ha corrido fuerte, 7% de nuevo mensual, y en el caso de alimentos por arriba de ese registro. Pero bueno, Massa tiene un programa en el cual está tratando de ordenar la estantería y lo ha expresado el otro día en el Congreso con su viceministro Gabriel Rubinstein, la idea de ordenar de a poco la macro, acumular dólares en las reservas del Banco Central, encarrilar el acuerdo con el FMI reduciendo el déficit fiscal. Volvió a decir Massa que tenía números en el primer semestre que le había dejado Guzmán totalmente desfasados. El gasto público creciendo en términos reales 12% por arriba de la inflación. Cuando la vicepresidenta decía que Guzmán estaba haciendo un ajuste, Guzmán estaba expandiendo el gasto público y desalineando todo el acuerdo con el fondo. Bueno, Massa llega, trata de ordenar eso, que el Banco Central no financie más al Tesoro hasta fin de año para cumplir la otra meta, que es la meta monetaria. La tasa de interés real positiva, es decir, por arriba de la inflación. Ahora, todo eso creo yo que obviamente va en el sentido correcto, pero que es muy difícil ver en el corto plazo una desaceleración inflacionaria cuando en esta economía todo está indexado. Y todo va a un ritmo que corre al 6-7% mensual. Y eso genera muchos problemas. Por eso va a ser muy interesante ver qué va a decir hoy Massa respecto a cómo sigue el orden cambiario, porque ya no se puede ofrecer otro dólar a 200 para la soja, porque aparte no tienen ya el stock. Recién la soja vuelve a estar en marzo, abril, con la próxima cosecha, y tenemos por delante 5 meses donde, bueno, vamos a ver de dónde salen los dólares y a qué tipo de cambio, porque el dólar oficial sigue estando abajo, el mayorista, el de exportación-importación, abajo de los 150 pesos. Obviamente se va acelerando esas mini devaluaciones diarias, pero todo eso genera una situación muy compleja que es, si no se desacelera del 7% mensual la inflación, bueno, las tensiones se multiplican. Sin ir más lejos, si se ratifica este número dentro de 2 semanas, cuando lo dé a conocer el INDEC, inmediatamente el Banco Central va a tener que volver a subir la tasa de interés, que ya está en el 107% efectiva mensual. Obviamente se van a generar tensiones adicionales sobre las negociaciones paritarias, tensiones adicionales en la coalición de gobierno respecto a si hay que poner en la calle más dinero y medidas compensatorias. Todo un esquema muy, muy complejo, pero como decía Mendiguren, lo que está tratando de evitar el equipo económico, porque me imagino que considera que tampoco hay plafón político para hacer, es una política más de shock. Una política que en el corto plazo puede significar más inflación, más devaluación y demás, pero que después trate de estabilizar más rápido las cosas. Pero bueno, ese escenario está tratando de evitarse. Me imagino también pensando que si la inflación ya está corriendo al 100% anual, si llega a haber una devaluación brusca del tipo de cambio, subiendo 20, 30% o 40% de un día para el otro, la inflación puede irse todavía mucho más arriba y eso puede generar una crisis social y política mucho mayor. Dicho esto,
que plantea muchos interrogantes sobre cómo siguen los próximos meses de la política económica y básicamente de la inflación. Hay que decir que, como presentó Massa el otro día el proyecto de presupuesto, me pareció que es una forma que abre una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para la oposición, que se ve gobernando a partir del 2024, para empezar a corregir algunos problemas de fondo de esta economía. Es decir, cualquiera que quiera gobernar este país y manejar esta economía a partir del 2024 va a necesitar un caudal político muy grande y, sobre todo, si no se van corrigiendo algunas cosas muy importantes desde ahora. Entonces, Massa, el otro día en el Congreso, yo creo que por primera vez en una presentación de un ministro de Economía, trató de tender un puente muy fuerte con distintos sectores de la oposición para discutir ciertas cosas importantes. Por ejemplo, cómo se hace para reducir más rápido el déficit fiscal. Es decir, cómo se hace para tratar de ordenar más rápido el descalabro económico. Si este sendero que se han planteado hasta ahora y que está en el acuerdo con el fondo, con el presupuesto y demás, es demasiado lento y genera muchos costos adicionales, básicamente que la inflación no baja. Fíjense uno de los pasajes donde Massa plantea la presentación del presupuesto y trata de tender un puente con la oposición. Y quiero agregarle una situación en particular, porque me tomé el trabajo de leer un informe que realizó la coalición cívica respecto de las empresas públicas y leí también declaraciones respecto de el holding, una especie de CEPI como tiene Italia. Y le voy a decir una cosa, creo que es una gran idea, absolutamente una gran idea. Tiene un solo problema, que no lo leí en ninguno de los informes, que es que el Estado argentino en esas empresas, a través de diferentes actores, es dueño, tiene acciones y... Bueno, digamos, después plantea algo técnico sobre la idea de la coalición cívica, que es uno de los sectores de la oposición, si se quiere, más duros. Estaba Juan Manuel López, el presidente del bloque de diputados de la coalición cívica de Elisa Carrió, que hizo un informe muy interesante sobre el déficit fiscal que generan las empresas públicas, casi un punto del PBI, y cómo mejorar la transparencia, la eficiencia y el funcionamiento de las empresas públicas. Y el ministro de Economía toma ese informe, elogia ese informe y dice que es una muy buena idea sobre la que hay que trabajar y le hacía un comentario técnico que perfectamente se puede discutir entre oficialismo y oposición. Massa no solamente planteó esto sobre la mesa. Bueno, ¿quieren discutir cómo reducimos el déficit fiscal más rápido? Discutamos el déficit fiscal de las empresas públicas y el funcionamiento de las empresas públicas en general, aprovechando un informe, insisto, de la coalición cívica, de uno de los sectores más duros de la oposición. Y hubo una buena respuesta también de los diputados opositores. Sino que también plantea que en el presupuesto, esto es en los últimos 20 años, y es algo que ha estado siempre en la mirada del Fondo Monetario Internacional, y hoy es una cuestión muy interesante para debatir, hay 2,5% del PBI de exenciones tributarias o de rebajas tributarias, de beneficios tributarios para distintos sectores económicos. O regímenes especiales, como es el régimen especial de Tierra del Fuego, que se le dan beneficios tributarios para que una serie de empresas produzcan, ensamblen, como quieran llamarlo, productos electrónicos, fundamentalmente, en la Argentina, y después los distribuyan en todo el territorio, pero con un costo fiscal muy, muy elevado. Lo que plantea Massa, a ver si tenemos los números, es abrir esa discusión. Y me parece muy interesante, porque es una discusión que en su momento también quiso dar el gobierno anterior de Mauricio Macri. Y es una discusión que obviamente está plagada de lobbies sectoriales, porque esas rebajas impositivas no solamente tienen que ver con el régimen de promoción de Tierra del Fuego, sino también tienen que ver con IVA reducido para las obras sociales, o para la venta de informática en la Argentina, o para la medicina prepaga.
o para una serie de sectores del transporte. Es decir, hay una gran infinidad de sectores que están involucrados con estas reducciones impositivas o eliminación o exenciones de impuestos que en el presupuesto se llaman gastos tributarios y que si se pudieran eliminar de un año para el otro, inmediatamente la Argentina dejaría de tener déficit fiscal. Bueno, fíjense los números que presentó el gobierno, que siempre se presentan de los gastos tributarios. Para el año que viene hay casi 2,5% del PBI, son más de 3,6 billones de pesos que el Estado deja de recaudar porque específicamente hay una normativa que establece que a tal o cual sector no se le cobre o ganancias o bienes personales o IVA o se le apliquen alícuotas reducidas. Esto por exenciones de impuestos es 1,8% del PBI, el resto es por regímenes especiales. Vamos rápidamente porque quiero completar y me parece muy interesante esta idea. Por regímenes especiales hay 0,7% del PBI y acá el régimen especial más importante es el de Tierra del Fuego, que es toda una discusión muy importante, no solamente con el gobernador de Tierra del Fuego y las empresas que operan ahí, sino una discusión que debe darse en el Congreso. Ojo con lo que pasa con el impuesto a las ganancias, que lo hemos dicho siempre, hace 20 años que planteamos esto, respecto a el beneficio tributario que tienen jueces, secretarios, funcionarios judiciales de la nación y de las provincias que no pagan impuesto a las ganancias y por lo cual el año que viene el Estado va a dejar de recaudar 237.000 millones de pesos que quedan en el bolsillo de esos funcionarios, es 0,16% del PBI. Discusiones que han tratado de dar siempre distintos gobiernos, pero que ahora se plantea abiertamente discutir con la oposición en el Congreso. Y rápidamente, para avanzar con esto, por favor la siguiente placa. Bueno, fíjense, no es tan fácil tampoco, porque hay algunos sectores que son de la canasta básica, que tienen también alícuotas reducidas. Por ejemplo, en el caso del impuesto al valor agregado, carne, frutas, legumbres, hortalizas, prestaciones médicas de obras sociales, todas reducciones impositivas que significa mucha plata que deja de recaudar el Estado y que también hoy aportan al déficit fiscal. En construcción de viviendas, por ejemplo, hay casi 0,2% de beneficios impositivos, 275.000 millones de pesos el año que viene. Y quiero llegar al régimen de Tierra del Fuego, a ver si podemos avanzar. En servicios educativos también hay un IVA diferencial. En el caso de productos de panadería, en el caso de medicamentos también hay un IVA diferencial, en medicina prepaga. Bueno, toda una serie de sectores que es muy difícil dar una discusión si no hay un acuerdo de fondo entre oficialismo y oposición. Y en la promoción económica de Tierra del Fuego, en la cual se van a gastar 500.000 millones de pesos de beneficios tributarios, 0,35 del PBI el año que viene, y hay toda una discusión si la cantidad de empleados que hay en Tierra del Fuego amerita tener semejante beneficio tributario, 500.000 millones de pesos al año, que pagan obviamente todos los argentinos. Ahora, me parece muy interesante el planteo que hace Massa, insisto, en una presentación en la cual reconoce que además el problema económico hoy es responsabilidad del propio gobierno. Más allá del descalabro que dejó Guzmán, dice, es nuestro propio gobierno, es nuestra propia responsabilidad sacar la situación adelante como oportunidad para la oposición si quiere ser gobierno a partir de 2024. Es decir, ¿oportunidad de qué? Oportunidad de corregir cuestiones de fondo sobre las cuales se necesita mucho poder político y difícilmente un futuro gobierno de una oposición que llega al poder lo puede hacer sin el aval del peronismo, que hoy está en el poder y que está tendiendo la mano para discutir estas cosas. Así que me parece que ahí hay un punto muy interesante que vamos a ver si alguien en la oposición toma el guante. Estaba Ritondo, estaba Mario Negri, estaba Juan Manuel López de la Coalición Cívica. Todos me parece que no cerraron la puerta, sino que dijeron, bueno, vamos a avanzar con esto y tal vez la negociación del presupuesto, que más ha sido, si se quiere, muy cuidadoso. Me parece que el presupuesto no va a tener dificultades de ser aprobado en noviembre, pero me parece que más allá de la aprobación del presupuesto, que el gobierno necesita también como requisito del FMI, si no, no hay camino posible para el año que viene,
puede ser algo más. Y algo más es discutir temas de fondo en la Argentina en materia económica y empezar a discutirlos ahora, no esperar al próximo gobierno. Bueno, ¿qué está pasando en Brasil? Hay elecciones este domingo. Carlos, hay un escenario muy ajustado entre Lula y Bolsonaro. Sí, aunque las encuestas parecen indicar que finalmente va a ser Lula el próximo presidente de Brasil, en algún momento esto era prácticamente un hecho. Hará unos 15, 20 días se acercó un poquito más Bolsonaro, pero según según las principales encuestas, es muy probable que Ignacio Lula da Silva vuelva a ser el presidente de Brasil. Tuvieron un debate hace algunos días, mucha polémica, algunos comparan la grieta entre lo que pasa en Argentina, ¿no? Porque está muy dividida la sociedad brasilera, pero quizá tenés algún especialista que pueda contarte mejor qué es lo que está pasando. Está el embajador de Daniel Scioli ahí en el lugar. Ahora vamos a ver un poquito el debate, el ida y vuelta último. Esto es muy saludable de Brasil. Creo que es el segundo debate que han tenido, o el tercero de la campaña presidencial. Scioli, gracias por atendernos, embajador, muy amable. Hola Maxi, buenas tardes. Saludos a todo tu equipo y a la audiencia. Bueno, Anoche fue un debate que terminó muy tarde, a la 1:30 de la mañana. 3 horas de debate. Fue intenso, por momentos muy agresivo. Los candidatos sabían que era prácticamente la última oportunidad de llegar masivamente a un electorado que hay un porcentaje mínimo, pero que puede influir, que todavía está pensando su voto. Y en Brasil acapara la atención este tipo de debates. Efectivamente todos están pendientes, o hay una gran parte de la población que está pendiente de estos debates. Tuvo una gran audiencia, prácticamente el 70% del encendido estaba siguiendo el debate anoche, aún sobre la 1 de la mañana. Así que lo coordinó la Red Globo, Televisión Abierta y Cable en todo Brasil, y llegaron con objetivos muy claros. Lula tratar de dar el envión final para ver si puede definir la elección Maxi en la primera vuelta, que necesita más del 50%, con Bolsonaro tratando de achicar esa diferencia. Hubo 7 candidatos, por eso el debate por momentos fue muy desordenado, recibió bastantes críticas el desarrollo del debate y también distintos puntos de vista. Yo lo que sigo muy de cerca, importante que para nuestro país, que es esto, es el acuerdo de integración profundo con Brasil, que me había propuesto firmar apenas conforme los nuevos gobiernos, ¿no? Creo que esto, en este contexto internacional de crisis global, es lo que necesita nuestra región y nuestros países, complementarnos, potenciarnos. Esto lo he hablado al máximo nivel de nuestro gobierno, con el presidente, con la vicepresidenta, con el ministro Mas, obviamente con mi canciller. Sentía que la segunda etapa de mi misión aquí en Brasil tenía que tener un objetivo muy claro, y creo en esto, la integración energética, en la integración financiera con Brasil, en mayor integración industrial, agroalimentaria, porque en un mundo de tanta volatilidad, inestabilidad, tenemos que buscar fortalecer nuestra soberanía, nuestra autonomía. Hubo acá el gobernador de Mendoza el otro día, por ejemplo, hablábamos de la punta de potasio, convertirla en un gran lugar productor de fertilizantes, lo mismo lo que expuso el gobernador Neuquén Gutiérrez, que tuvimos la feria de petróleo y gas más grande del mundo, junto con ahora, el gobernador también. Le hago una pregunta, y sé que también hay negociaciones, que es toda una discusión de hace tiempo respecto a si puede haber un comercio en el cual Argentina le pague a Brasil con pesos y Brasil le pague a la Argentina con reales y que se pueda compensar eso en la balanza comercial. Sé que hay toda una discusión respecto a eso, que hace tiempo se está tratando, pero que hasta ahora no se le encuentra una vuelta. ¿Es así? Es así, pero estamos avanzando. De hecho, hace 3 semanas coordiné un encuentro entre el presidente del Banco Central, Pesci, y el presidente del Banco Central de Brasil, a partir de lo que había hablado con él, el ministro de Economía aquí del gobierno de Bolsonaro, que si había una declaración Maxi clara, contundente, del presidente de la Unión Industrial Argentina, el presidente de la fiesta en San Pablo, iba a facilitar que avancemos en esto. Eso ocurrió. El propio presidente de la UIA, Daniel Fernández Rioja, lo hizo público en un gran encuentro que hubo, que inclusive va a tener continuidad,
por el presidente de la FIEPI, Josué Gómez da Silva, cuyo padre fue vicepresidente de Lula. En uno de los mandatos va a estar en Argentina el 10 de noviembre. La reunión fue muy buena. Lo que estamos buscando que las compensaciones sean cada 90 días para disminuir el uso de reservas y dinamizar el comercio bilateral. Como también en materia energética, el impacto que va a tener para poder exportar más a Brasil el caso del gas, energía. La reserva de gas de Bolivia está declinando y Brasil lo necesita, como el caso del litio y el caso también del cobre para la electromovilidad. Pero fue muy importante, el acuerdo se alcanzó a las últimas horas. Quiero destacarlo, pues yo sé que fue algo muy complejo, lo hablé en su momento con el Vasco Mendiguren, lo hablé con Sergio, lo hablé con Moroni, porque más allá del conflicto puntual, los trabajadores, los neumáticos, lo que estaba afectando la industria automotriz. Claro, no, el tema de neumáticos dice, no, y además que es un sector muy integrado con Brasil, justamente con las automotrices que están, las filiales que están del otro lado de Brasil. Scioli, le hago dos preguntas breves. Una no lo quiero meter, obviamente, y no se va a meter, porque me va a dar 20.000 vueltas. Usted está en un gobierno que tiene una simpatía especial por Lula y ha manifestado su apoyo por Lula. Y usted particularmente como embajador, además tiene una relación personal con Bolsonaro, digamos. ¿Cambia algo la relación de Argentina con Brasil si es Lula o Bolsonaro a partir del domingo o si hay balotaje dentro de 3 semanas? Lula tiene un fuerte compromiso con la integración regional, de defender el Mercosur, de ampliarlo, de llegar a nuevos acuerdos y una afinidad personal y política muy fuerte con el presidente Alberto Fernández y con la vicepresidenta Cristina. Y conmigo también, porque yo soy una persona agradecida y nunca voy a olvidar que él vino el año 2015 con una gran convicción a apoyarme en mi campaña presidencial. Con el gobierno mantengo una relación institucional actual con Bolsonaro y también mi reconocimiento porque he logrado todo lo que nos habíamos propuesto. El último gran logro fue que Brasil nos proveyó de toda la energía eléctrica que Argentina necesitaba durante el invierno para que no tengamos corte de luz y la compramos más barata que los barcos GNL, que muchos de los cuales pudimos devolver con rentabilidad para Argentina. También resolvimos controversias en materia agroalimentaria. Entonces, si vino una etapa de integración profunda, bueno, Lula ya ha demostrado en su momento el nivel de compromiso que tiene. Bien, y la otra pregunta, no sé si vas a eso, Carlos, son las declaraciones de Lula, ¿no? A un grupo de empresarios muy poderosos ahí de San Pablo, que creo que la cadena O Globo las hizo trascender. Dijo Lula que Alberto Fernández no debió haberle pagado al FMI y no debió haber tomado nuevos compromisos con el FMI. Y que además lo veía Alberto Fernández en problema y no sabía cómo iba a terminar Argentina. Entre otras cosas, también dijo que el gobierno iba a perder el gobierno argentino iba a perder de Alberto Fernández iba a perder la próxima elección. ¿Qué le merecen esos comentarios que han sido una reunión de Lula con empresarios y que que salió en todos los medios brasileños? Mira, yo hablé con empresarios que estuvieron allí. Y nada que ver con el sentido de las palabras como se ha publicado. Se ha tergiversado, distorsionado. Lo hablé con Celso Amorín ayer, porque Celso es un hombre de extrema confianza de Lula, fue canciller de él. Le pedí que haga una declaración pública, lo hizo y aclaró el tema. Inclusive en ese cable entero ustedes van a ver la reproducción de lo que fue el tuit en su momento, destacando y elogiando el acuerdo alcanzado por el presidente Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional y criticando no a Alberto, sino a quien había tomado el préstamo, a Macri. Bueno, no, suenan bastante verosímiles. No sé lo del FMI, pero después cuando dice lo veo a Alberto Fernández en problemas y no sé dónde va a terminar la Argentina, suena bastante verosímil, digamos, en una reunión con empresarios de alto nivel, ¿no? Brasileños. Mire, acá otro de los grandes deportes clásicos entre Argentina y Brasil, aparte del fútbol, es permanentemente estar poniendo cizaña y eso no va a generar un efecto porque la empatía personal, política, los desafíos, la responsabilidad, la convicción que hay que juntos
somos mucho más fuertes de cara al mundo. Podemos garantizar soberanía energética, alimentaria, y Argentina y Brasil juntos tenemos lo que hoy se está demandando. Un gran complejo agroalimentario, el tema energético, el tema minerías, y eso es lo que yo vengo conversando un tiempo a esta parte, que está reflejado en este programa de integración concreta en todas las áreas. Bien. Para poner en práctica a partir del 1 de enero. Scioli, le agradezco, Gracias, muy amable, como siempre, muy amable por habernos atendido. Digo, Maxi, si me permitís, tampoco es para preocuparse mucho si, me imagino la responsabilidad del embajador, que a ningún embajador le viene bien que un candidato a presidente afín al gobierno critique a su propio gobierno. No deja de ser un conflicto gremial. Pero mientras escuchaba a Scioli defender o hacer la salvedad respecto a que Lula no fue tan elocuente con la crítica hacia Alberto Fernández, si uno lo compara con las críticas del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, casi que hasta queda livianita la declaración de Lula da Silva para con la crítica con Alberto Fernández. Estamos con una interna tan grande y con posiciones tan diversas dentro del mismo espacio político que no debería preocupar lo que diga Lula. Déjame meterme en el tema de lo que fue el debate de ayer, y también, no sé si vieron el spot de Neymar apoyando directamente, es decir, como si fuera Messi en la Argentina, apoyando la campaña de Bolsonaro. Ahora vamos a hablar con Patricio Labarca, pues es muy interesante. Bolsonaro ha logrado desacelerar fuerte la inflación, 0% de inflación últimos 3 meses en Brasil. Van a converger este año finalmente a la inflación crucero que tenían antes de la disparada del año pasado, es decir, van a ir al 5% o menos mensual anual de inflación. Brasil va a tener este año menos de 5% de inflación, por ahí hay algunos que dicen el target es 3,5%, en una economía que no se ha enfriado y que, insisto, ha logrado rápidamente, como ha logrado también Estados Unidos, dar vuelta a la inflación. Ha sido incluso más agresivo que Estados Unidos en la suba de tasa de interés para mantener el real. Bueno, una situación donde económicamente uno dice, bueno, es un año en el cual eso debería levantar las chances de Bolsonaro. Pero las encuestas no parecen marcar eso. A ver, fíjate en Neymar jugando fuerte a favor de Bolsonaro. Bueno, hace ahí el número 22, que es la lista de Bolsonaro. Bueno, obviamente es el futbolista más popular de Brasil jugando a favor de Bolsonaro. Y el ida y vuelta, lo sumo ahí a Patricio Labarca, de anoche en el debate, que nos comentaba Scioli, terminó muy tarde. Gracias, Patricio. A ver, veamos un fragmento de los cruces duros anoche entre Lula y Bolsonaro, dejando de lado el resto de los candidatos. Y me interesa un poquito el día después, que se está comentando hoy en Brasil. Governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. ¿Y el otro? La verdad, Eduardo, es que acá... Perdón. É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. Bueno, Patricio, ¿qué se comenta en el día después y ya prácticamente a horas de la elección del domingo? Hola, Eduardo, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que acá todavía reina un protagonismo muy fuerte de parte de Jair Bolsonaro y de Luis Ignacio Lula da Silva en las últimas encuestas, y también en la presencia de ellos en el último debate antes de las elecciones del domingo. Ayer hubo acusaciones muy graves, muy serias de parte de 3 de los integrantes, que eran Luis Ignacio Lula da Silva. Ciro Gómez incluso fustigó muy fuertemente a Lula da Silva, recordando que él fue ministro de los gobiernos de Lula da Silva, y lo acusó incluso de haber aumentado el proceso de corrupción
y de haber manejado muy mal la economía en el país, tanto es que terminó su gobierno y los dos próximos de la presidenta Dilma Rousseff con un déficit enorme fiscal, con un desempleo enorme de aproximadamente 14 millones de personas. Es decir, todos se dijeron de todo, pero no hubo propuesta. Es decir, nadie propuso, salvo Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que dice que quiere volver atrás, crear más ministerios y también aumentar el tamaño del Estado, cosa que va en contra de lo que está proponiendo el actual presidente Jair Bolsonaro, junto a su ministro Paulo Guedes, que pretenden mantener una economía más liberal, disminuir el tamaño del Estado. Y bueno, son las propuestas que más o menos se ven, yo te diría que más aproximadas a lo que quiere la población. Ahora, hay una polarización muy, muy fuerte, muy grave, y te diría que esto va a repercutir incluso en la propia selección. Recordemos que Neymar, como tú bien decías, lo mostrabas ahí, está absolutamente favorable a la campaña de Jair Bolsonaro de la reelección, y Tite, que es el técnico de la selección, está en favor de Luis Ignacio Lula da Silva. Yo no sé cómo se van a entender ahí en el camino a Qatar cuando tengamos esta Copa del Mundo, pero como está en la selección, dentro del interior de la selección, también en las calles podemos ver que hay mucha gente favorable a uno u otro. Es muy difícil que a estas alturas pueda resurgir una tercera vía con Ciro Gómez, que es un hombre de izquierda, o con Simone Tebet, que es una senadora que también participó activamente ayer de este último debate. La parte folclórica la colocó un padre Kelmon, quien está sustituyendo a Roberto Jefferson, que fue impugnado por el Tribunal Superior Electoral y que acusó también hizo graves acusaciones contra Lula da Silva. Al final lo trataron de naranja y de persona Patricio, que salía ahí vinculado a Bolsonaro, ¿sí? Obviamente los terceros candidatos importan después si nadie consigue este domingo el 50%, más del 50% de los votos y hay balotaje a fin de mes. Obviamente importa ahí el posicionamiento de los terceros candidatos. Pero, ¿cómo están las encuestas para este domingo? ¿Sigue habiendo...? Bueno, la última... Sí. Difieren mucho las encuestas, Eduardo, porque la Datafolia y NPS dicen que Lula da Silva estaría el 48, el 47 o 48%, una de ellas, y que estaría reelecto, es decir, o elegido en primera vuelta, dándole el 50 y pocos por ciento de la votación contra 31% y 33% en la otra de Jair Bolsonaro. Hay otras encuestas, Mark, por ejemplo, que dice que estaría en primer lugar el actual presidente, indicando que podría vencer en primera vuelta, pero ambas yo creo que no esconden la posibilidad de que haya un balotaje en el día 30 de octubre. Ahora, otra cosa interesante que incluso ustedes la tocaron ahí con el embajador Daniel Arcioli, que es con respecto a la desvinculación que está consiguiendo o buscando Lula da Silva de Maduro, Daniel Ortega, de Alberto Fernández, haciendo este tipo de acusaciones que se ha manejado mal Alberto Fernández en la economía. Y esto es grave, me parece, porque afecta un poco las relaciones que podrían tener en el futuro Argentina con Brasil, ¿no? Patricio, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Patricio Labarca, muy amable desde Brasil. Bueno, tengo a Diego Nicolás en Pilar. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos aguardando la llegada de los distintos dirigentes del gremio del neumático, porque dentro de un ratito, en este lugar, que es el predio que el SUTNA tiene aquí en la zona de Pilar, se va a realizar una asamblea donde los trabajadores van a ratificar el acuerdo que ayer por la madrugada se alcanzó con la Cámara del sector. Así que será un momento importante porque de alguna manera se va a rubricar y poner un poco blanco sobre negro con las bases de este gremio ese acuerdo. Estamos esperando la llegada de Alejandro Crespo, este hombre que ha ganado protagonismo durante los próximos días y que hoy será el encargado de llegar hasta aquí y informar al resto de los trabajadores cuál ha sido exactamente el acuerdo. Así que estamos atentos, el horario convocado es las 2 de la tarde, ya hemos pasado algunos minutos ese punto, así que es inminente la llegada entonces y el inicio de esta asamblea. Bien, Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ahora cuando volvamos vamos a hablar del tema PASO, qué está sucediendo con las PASO, si se suspenden o no, quiénes quieren en ese debate y cómo sigue toda la discusión salarial
y de la inflación. El mercado cambiario, Carlos, está tranquilo, ¿no? Está sin variaciones prácticamente, el dólar MEP en 2.96, el dólar contado con liquidación en 306 pesos. Y el blue en 2.83, 2.87 la otra punta, Maxi. Sí, 287 pesos el dólar blue. Finalmente, después de algún movimiento en esta semana, se ha estabilizado todo. Vamos a ir a la tanda. Hay declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que acaba de hacer a un medio español. Está en el exterior, Macri, ¿no? Está viajando. Sí, exactamente. Si al final del cambio, al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar, ha dicho ¿Qué se refiere, Mauricio Macri? ¿Qué se refiere en esto, Macri? Que por ahora él no se va a expedir por ninguno de los candidatos principales que hay en Juntos por el Cambio. Recordamos que está, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, por otro lado, Patricia Bullrich, y además, muy atrás, aparece María Eugenia Vidal y otros candidatos del radicalismo, lo que hace referencia a Macri, que no habló explícitamente de una candidatura propia. Lo que dice es que si están muy parejos, él no se va a expedir a favor de ninguno de los candidatos que haya dentro de Juntos, o precandidatos que haya dentro de Juntos por el Cambio. Pero que si alguno de los candidatos se aparta de las ideas que él, Macri, considera que son las correctas para la próxima etapa de la Argentina, en ese caso sí, Mauricio Macri podría anticipar su voto o su apoyo a alguno de los candidatos. Esto es en el marco, por supuesto, de la interna de Juntos por el Cambio, que tiene, recién hablábamos con Carlos en el corte, tiene hasta 8 candidatos, si contamos todos los precandidatos más chiquitos, Ricardo López Murphy, Miguel Ángel Pichetto, entre otros. Seguramente al final del camino queden 2, 3, máximo 4 candidatos. La pregunta grande es si Macri va a estar dentro de esos candidatos o no. Se presenta como el gran elector, Macri. Dice, si no estoy seguro que hay una marcada diferencia, no voy a pedir el voto por uno. Creo en la sabiduría de la gente, pero plantea un discurso en el cual, un discurso duro, ¿no? Donde dice que todo el peronismo es populismo y que eso debe terminarse, que no va a apoyar a nadie que dude efectivamente respecto a ese tema, ¿no? Al tema de impuestos, al tema populismo. El populismo se acabó, el año que viene gobierna la oposición, pero le está enviando también una señal, me parece, a la interna del PRO y después se diferencia claramente del radicalismo, ¿no? Sí, igual todo parece indicar, el año que viene es la eternidad en términos políticos, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, pero hoy, la foto de hoy, Maxi, todo parece indicar que va a haber fórmulas cruzadas, ¿no? Por un lado vos tenés a Patricia Bullrich, que no te lo dicen explícitamente, pero casi cerrando con Cornejo, el ex gobernador de Mendoza. Vos tenés a Horacio Rodríguez Larreta en una alianza muy fuerte con Gerardo Morales. Después tenés a Manes, que queda un poquito aislado. Tenés a Lustó, radical, con un acuerdo explícito con Rodríguez Larreta, va a ser candidato a jefe de gobierno. Incluso la gente de Jorge Macri le dicen, flaco, ¿qué te pasa? ¿Estás jugando con Lustó? Jugátela. Y sí, está jugando con Lustó, Larreta. Entonces, todo parece indicar que en la oposición, si llega a haber internas o si sacan las pasos y se dirimen de otra forma, las fórmulas en principio van a ser cruzadas. Lo tengo a Adrián Mauchi en Mar del Plata. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes para vos, para todo el equipo. Increíblemente estamos hablando ya de la temporada, ¿no? Ya tenemos los precios para el verano 2023, lo que es departamentos, alquileres. Son los precios sugeridos, Maxi, ¿no? Esto en el día de ayer el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, con algunos también localidades de la zona, dieron los precios sugeridos con un 70% de aumento a comparación del año pasado. Tenemos que hablar que para 2 o 3 personas la quincena se sugiere desde 56.000 pesos, Maxi. Ese es el precio quizás para una familia más chicas o para que quizás una pareja con un solo hijo pueda venir 15 días a Mar del Plata. Los precios para enero, Maxi. Te completo. Para 3 o 4 personas desde 70.000, 71.000 pesos. Después, bueno, 85.000 quizás para 5 o 6 personas. Y lo que es chalets aproximadamente desde los 100.000 pesos. Vamos a repetir, son precios que sugieren desde el Colegio de Martilleros. Después, obviamente,
va a ir variando seguramente la oferta, vamos a encontrar precios mucho más elevados, quizás algún lugar más alejado del centro encontremos algún departamento con un precio inferior, pero en el día de ayer los martilleros que recomiendan, como siempre, evitar todo lo que es fraudes y estafas y alquilarle una casa, un departamento a alguien que esté registrado en martillerosmdp.com.ar, pero bueno, el 70% de aumento para este verano 2023 en lo que es casas y departamentos en Mar del Plata, Maxi. Bueno, 70% de aumento es poco, digamos, porque la inflación va a ser el 100%. Me parece que va a terminar siendo mayor, ¿no? Y hay mucho, me decían, no sé si en Mar del Plata, pero en otros lugares de la costa, mucho en dólares directamente. Es decir, mucha fijación de precio en dólares, sobre todo en las propiedades de mayor valor. Adrián, ¿qué está pasando con el tema actividad ahí en Mar del Plata? ¿Hay mucho movimiento? ¿Siguen los fines de semana full? Sobre todo con toda la parte de turismo medio alto y alto, con ocupaciones, reservas en hoteles y en locales gastronómicos. Realmente, bueno, durante todo el año fueron meses récord en Mar del Plata, los últimos, fuera de lo que es fin de semana largo, los meses fueron muy positivos, tanto junio, por ejemplo, bueno, vacaciones de invierno fue excelente, pero ya mayo y junio nos marcaba algo que fue creciendo, que fueron récord, con muchísima gente que vino a Mar del Plata. Lo que pasa este fin de semana es que, por ejemplo, están los bonaerenses, entonces no hay disponibilidad hotelera para aquellos que quieren hacer una escapada de fin de semana a la ciudad. He hablado con algunos hoteleros que tienen todo completo ya para todo el verano, que no tienen más lugar ya a partir de octubre. Queda quizás algún día a fines de octubre, después del fin de semana largo, pero después hay mucha expectativa, hay mucho movimiento, el turismo también de viajes de egresados que vienen a Mar del Plata, bueno, te decía los bonaerenses, después los grupos, los contingentes que regresaron de alguna manera a partir de marzo, que siempre le decíamos los contingentes de jubilados que venían en marzo a Mar del Plata, bueno, después de 2 años tienen una cierta, ya es todas las semanas hay un recambio en una importante cantidad de hoteles de Mar del Plata, no todos, por supuesto, a partir de diciembre abren casi el 90% de los hoteles que están habilitados en la ciudad, pero es muy bueno el movimiento que tiene Mar del Plata con respecto al turismo, la economía y bueno, y todo lo que es, los restaurantes están trabajando muy bien y lo mismo también lo que es los comercios, también tienen buenas ventas, por lo menos los fines de semana o los días festivos. Adrián, gracias, muy amable como siempre, Adrián Mauchi desde Mar del Plata. Está Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados. Negri, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? 2 preguntas quería hacerle. Una tiene que ver con el tema presupuesto. Comentaba yo más temprano que me sorprendió el ánimo dialoguista que mostró el ministro de Economía, Sergio Massa. No porque no haya hecho eso también cuando era presidente de la Cámara de Diputados, sino porque en su rol de ministro de Economía se mostró muy abierto a discutir cosas que en otra época el kirchnerismo o el Frente de Todos imponía, ¿no? Decía, Guzmán iba con a Economía, daba la presentación económica, todos números que obviamente después no se cumplían. Acá hubo una visión distinta de Massa, donde reconoció que no tiene muchos instrumentos para bajar inmediatamente la inflación y que lo que está tratando es de ordenar el tema del déficit fiscal, monetario. Pero también, decía, les abrió una puerta a la oposición para discutir cosas que seguramente un futuro gobierno de la actual oposición querría discutir en un presupuesto. Por ejemplo, déficit de las empresas de servicios públicos, por ejemplo, beneficios tributarios. De hecho, el propio Macri también discutió en su momento todo el régimen promocional de Tierra del Fuego. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que esto que planteó el otro día Massa pueda significar un canal de diálogo sobre temas de fondo económicos en el Congreso? Yo creo que el ámbito para conversar y dialogar, obviamente que el contexto, Maxi, muchas veces te apaga la luz cuando vos la prendés, pero hay una cosa que caracteriza que hizo el presidente, en este caso el ministro, que hizo una separata, pero eso esconde 2 cosas. Por un lado, hace la lista de problemas y estructurales y de las empresas del Estado, deficitarias, lo mismo que las promociones, las exenciones, pero la pone en una separata. Lo que no sabemos es qué piensa el gobierno de eso. ¿Qué opinión tiene el gobierno? Ahora, son ellos los que están gobernando. ¿Por qué algo de eso
no lo ponen en el presupuesto. Es como si yo te mandara 2 libros, uno con el que tengo que gobernar y el otro, que son cosas pendientes que yo ahora tampoco las tomo y las dejo a ver si en algún momento las discutimos entre todos. Me parece que hay una picardía, pero no, de cualquier manera, yo creo que lo que le pasó al ministro, el ministro está claro que llega sabiendo que lo que tiene que contarle al Congreso es que está raspando la olla hasta con los pies, porque su misión primero era no caer al suicidio, al abismo, después aguantar y ahora trata de llegar, ¿no? Y eso ha significado que está buscando reserva, ¿no? Ese es el nudo gordiano central. El otro nudo gordiano es la inflación. Ahí no hubo, por supuesto, un programa de estabilización y seguramente debe ser difícil armarlo ahora en estas circunstancias. A lo que yo le planteaba, la situación es muy delicada. Va a ser septiembre, tercer mes consecutivo de 7% de inflación. Eso es totalmente insostenible. Es la inflación corriendo bien arriba del 100% anual. Creo que un diputado de su espacio le planteó a Massa también que estas tasas de interés que van a volver a subir cuando se conozca el número de inflación de septiembre son totalmente insostenibles porque con estas tasas de interés se duplican todos los agregados monetarios, se genera más presión sobre la inflación, más presión sobre los dólares libres. Y Massa, en vez de contrarrestar eso, lo que dijo es cierto. Es cierto, tenemos que desacelerar la inflación y tenemos que bajar la tasa de interés porque si no, el año que viene estamos en un gran problema, todavía mayor del que tenemos hoy. Ahora, yo lo que le preguntaba es si hay algún canal de diálogo, pues me parece, ya no pensando en este gobierno, sino pensando eventualmente en un futuro gobierno. De acuerdo. ¿Ustedes no creen que ahí se abrió una puerta que les puede servir a este gobierno para completar su mandato y al próximo para gobernar con algunos temas de fondo resueltos? Todo lo que nosotros podamos ayudar a evitar de que la bomba la sigan engordando para que estalle más adelante, obviamente que tenemos nosotros la idea de hacerlo. Por eso el presupuesto va a ser un debate muy rico, muy abierto, pero tenemos 2 o 3 puntos. Es como si usted hubiese estado ahí en el debate, en la reunión, prácticamente lo que ha narrado. Porque yo soy uno de los que le pregunto, bueno, no hicieron como el ministro anterior que vino con el 29 de inflación, después lo corrigió al 33 y terminamos en el 100, ¿no es cierto? Han puesto un piso de 60. Lo que yo pregunté es si era el piso y techo. Y bueno, y el ministro sostiene que es piso y techo. Es más, dice que han exagerado un poco y lo sostuvo Rubinstein después porque podría ser menos de eso. Bueno, a mí me cuesta creer, y usted que discute con economistas y entrevistas, de que los valores agregados, más lo que vamos a tener de regulados que van a aumentar a principios del año que viene, antes de las PASO, ¿no? Más una tasa de interés que la tienen que subir porque si no la gente le dispara donde ellos no quieren ir, que es lo que Massa busca, que no se le vayan al dólar, ¿no es cierto? Está insostenible después para la gente, para el que tiene que buscar un crédito. Estamos en tasa de arriba del 100 nominal. Entonces ahí tenemos una diferencia. Vamos a ver la oficina de presupuesto que va a hacer un informe. También queremos que vaya el presidente del Central, dice que va a ir el martes. Porque hay un problema, Maxi, que usted lo... Ahora, Negri, discúlpeme un segundo con ese tema que usted plantea. Massa blanquea una inflación del 95% este año y se va a quedar corto. Va a terminar más cerca del 100% si se ratifica el 7% en septiembre. Y después pone un 60% de inflación para el año que viene porque es obvio que vos haces un presupuesto. Si Massa pusiera otro 100% de inflación el año que viene, ya no hay forma de coordinar ni paritarias ni absolutamente nada, digamos. La economía, está claro. La economía se va, entonces pone un 60%, pero ahí cuando Margarita Stolbizer le dice, bueno, pero ministro, si la inflación termina siendo 100 o 80 o 120, obviamente ustedes van a tener un presupuesto adicional que no pasa por el Congreso. Y Massa lo que dice, estoy dispuesto a que se envíe un nuevo proyecto correctivo con toda la recaudación adicional en el segundo o tercer trimestre del año que viene si los datos de inflación son mucho mayores a los que nosotros pusimos. Es decir, no sé, yo vi un ministro que trató de abrir una puerta de negociación en todo, digamos, que se dio cuenta de la debilidad que tiene en este momento el gobierno y la necesidad que tiene de un acuerdo político para encarrilar la economía. No solo es correcto eso, me parece bien a mí, después que se verifique, porque hay una subestimación, obviamente, después va a tener discrecionalidad sobre el recurso, ¿no es cierto? Eso es lógico y ha pasado en muchos presupuestos de muchos gobiernos, ¿no?
Ahora, fíjese usted que estamos con 8.100.000.000.000 del ELIC. Dicen que eso no les importa tanto porque eso lo van cambiando. Resulta que 7 billones le sumaron a aquel billón de Macri, ¿se acuerdan? Con el que le iban a pagar a los jubilados. Y después, el dólar masa, como digo yo, que no es el soja el que terminó ahora, ¿no es cierto? Quedó un diferencial de casi 60 pesos, ¿no? Porque para las importaciones 144 y yo le puse 200 a este. Ahora, ¿cómo hace? Si no puede seguir emitiendo, le van a calzar un bono, ¿no? Y la emisión de títulos indexado por ser del Tesoro también ha trepado 50.000 millones de dólares. Entonces, que digan ellos que el tema del endeudamiento, usted lo puede explicar por qué lo tiene, pero también tiene la obligación de decir si está preocupado. ¿Cómo vamos a arrancar el año con eso? ¿De qué manera? Entonces, me parece bien a mí. Ahora, ¿qué le pasó al ministro, Maxi? Mientras él terminaba, la vicepresidenta que tuiteó durante 3 años solamente sobre causa judicial, ni siquiera sobre la pandemia, lo vistió de Guzmán al ministro Massa, porque le pidió que haga lo mismo que le pedía a Guzmán cuando lo mandaron a Feletti y que diga que le haga chachar la cola a los que aumentan los alimentos. Y en realidad se fue Feletti y siguieron aumentando las cosas. Entonces, es la primera vez que Cristina Fernández sale de la vía de su motivo judicial para darle el primer mensaje al ministro el día que va al Congreso y que hemos hablado, como dice usted, con alguna naturalidad mayor que la que tuvimos antes. Guarda con esto, porque lo que hay, además de una debilidad del principio de autoridad, creo yo, muy fuerte, muy golpeada, que no genera confianza, que tiene hechos de violencia, si además de eso profundizan estas señales ahora, en este momento, el panorama es de mayor incertidumbre. Le cambio de tema, una última pregunta respecto a las declaraciones que acaba de hacer Mauricio Macri respecto al panorama que se abre en la oposición. Sí. ¿Cómo estás, Mario? Pablo Vinocur te saluda. Macri acaba de decir que se va a declarar presidente si hay paridad de fuerzas entre los precandidatos de Juntos por el Cambio. Pero no, del PRO dijo. Del PRO, dijo. Del PRO. Pero que se va a meter si hay alguien que se desvíe de alguna de los principios del PRO, de Juntos por el Cambio. Y a propósito, también Carrió dijo, en declaraciones ayer, dijo, Macri tiene que dejar de despreciar a la UCR. ¿Cómo ves, Mario, esta intervención de Macri en este proceso interno de Juntos por el Cambio? Primero, cada uno es responsable de lo que dice y calibra el volumen de su palabra. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que Juntos por el Cambio, para terminar con esta joda de que uno es duro, el otro es blando, de que uno es no sé qué populista, light, populista duro, nada, tiene que tener un programa de la coalición, que significa ponernos de acuerdo en qué tipo de Estado necesitamos para este país, qué economía, cuál es la política tributaria que vamos a tener, cuál va a ser nuestro perfil exportador realmente para generar divisa, cómo recobramos. Entonces, programa. Y si hay un programa que significa acordar coincidencias de una coalición, vamos a correr menos riesgo si llegamos al gobierno. Si empezamos únicamente por la caracterización de las personas, creo que nos vamos al diablo. Pero ahora, ¿Macri suma o no suma en este camino? Digo, porque algunos dicen que Macri es como un lastre también para la coalición. No, yo nunca uso esas palabras. Para mí son impropias. Nadie es lastre ni no lastre. Cada uno asume. La coalición es lo que es lo que vemos. Y nosotros tenemos que cuidarla muy mucho, porque si el gobierno está con un estado de debilidad descomunal, nosotros no podemos ser un espejo del gobierno. La gente está con mucha fatiga social. Mire lo que pasó con un ómnibus de Talleres que iba al Chaco, de fútbol, a romper los piquetes. Mire lo que nos pasa en el sur. Casi van a pedir el reconocimiento territorial de 40 kilómetros en cualquier momento. Entonces, creo firmemente, programa, porque va a haber poca paciencia social el año que viene. Por eso le decía, Negri, yo creo que hay una oportunidad de no esperar un año, primero para que la oposición defina un programa
es clave No, eso, por porque supuesto. no es una cuestión Está si uno es claro, más está populista, menos populista. Pero seguro, Planteen, pónganse sí. de acuerdo qué hay que hacer. Miren la Estoy de experiencia de acuerdo. este gobierno que sobre la marcha Estoy de después acuerdo. discutían qué hay que hacer, si hay que ir para un lado o para el otro, y mire cómo estamos. Y el otro tema es, está claro que hace falta, oficialismo y oposición, cualquiera sea, para pasar leyes en el Congreso que son fundamentales sobre temas económicos de fondo. Entonces, ojo que esto de creer... Sí lo conoceré a eso, lo conozco de Porque memoria, muchos de Maxi, los que así están dialoguistas ahora, para ir al 10 de diciembre del 2023, si están fuera del gobierno, en vez de estar discutiendo en el Congreso, van a estar en la plaza, protestando. Exactamente. Entonces, bueno, Así es. me parece que si hay un planteo donde por lo menos un funcionario abre una discusión para dar, me parece que puede ser una oportunidad interesante para todos, para el oficialismo, para llegar como pueda hasta el año que viene, y para la oposición si quiere ser futuro gobierno. Pero bueno. Creo absolutamente en eso. Creo que es la vía, y además en un país donde no hay diálogo se hace muy difícil, porque uno de los instrumentos del poder del gobierno fue meter un palo entre amigo y enemigo, y bueno, y cada día se polariza más. Pero estoy de acuerdo que en el Congreso es el ámbito. Por eso no hay que devaluar las palabras. Cuando se convocan a cosas que después no se logran, hay que construirlas, ¿no? Hay que después anunciarlas, no salir a hacer campaña, ¿no? Ahora, Negri, perdóname, una cortita. Sí. ¿Usted vislumbra fórmulas cruzadas? Porque dice los del PRO, los radicales, y la verdad que uno habla con los operadores. Yo te doy una opinión personal. Yo creo que... Digo, por ejemplo, un Larreta con Gerardo Morales o una Patricia Bullrich con... Sí, no sé. Con Cornejo. Sí, no con una fórmula sí, propia el radicalismo. O Negri con Juan Pérez, qué sé yo, lo mismo. Lo que quiero decirles es esto. Yo personalmente creo, esto es una opinión personal, no está resuelto institucionalmente, pero todos estos años, inclusive las elecciones provinciales, donde ha habido pasos al momento de la elección nacional, para legisladores, todos se han cruzado las listas. Yo personalmente creo que en una coalición es así. Además, nosotros tenemos que sacar nuestra experiencia. Nosotros fuimos una coalición parlamentaria en los primeros años. Yo he presidido eso y mire que bancamos al gobierno, ¿eh? Bancamos la buena y la mala, porque así hay que hacer cuando uno es gobierno, no disparar. Ahora, una coalición que va a ser de gobierno debe dar un salto cualitativo y también tener un programa conjunto y gobernar con todas las miradas que tenemos de identidad de cada uno y respetándonos. Acá la clave es que aquí nadie es más macho que otro, ni nadie más grande que otro. Nosotros somos lo que somos porque estamos juntos y porque tenemos que tener un orden de prioridades. Negri, gracias, muy amable como siempre. Un gusto, ¿eh? Suerte. Bueno, en un ratito vamos a hablar de cómo sigue el tema movimientos sociales, plan de lucha, lo que ha planteado Beiloni, la izquierda. Hay muchas novedades, Max. Pero atención con el 94% que cerró la bancaria. Difundió el gremio de Palazzo, 94,1% de aumento. ¿Se acuerdan? Hace 3 meses Cristina había celebrado, había felicitado a la bancaria que había cerrado 60%. Pues miren cómo cambió el escenario. Está uno de los dirigentes de la bancaria, Claudio Bustelo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Bustelo? Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo es exactamente el convenio? ¿Es justo el año calendario 2022? Porque ustedes tienen, creo que la paritaria justo en el año calendario da 94%. Nuestra paritaria va de enero a diciembre. Claro. Es una de las pocas paritarias que arranca con el año calendario. Teníamos un 60%, como vos bien dijiste. Se completaba ahora en octubre con un 8,9% y ahí teníamos la previsión en base a los datos económicos que manejábamos. Obviamente la inflación decidió adelantarse esa previsión paritaria y ahora tenemos en septiembre este aumento que, como vos también me dijiste, trepa al 94,1% en el año. Y además de un bono de 185.000 pesos, también tiene una cláusula de a fin de año, si la inflación quedó, no sé, en 100%, hay un ajuste adicional. Claro, así es. El bono, efectivamente, el inicial es de 185.500 pesos, de ahí se dispara la grilla por antigüedad o por categoría, o sea que no es para todos igual, ¿no? Sino que hay, ese es un mínimo únicamente. Y después, bueno, por supuesto en diciembre esperemos que no haya que aplicarla, ojalá que la inflación esté por debajo. Nadie quiere que sea algo catastrófico, todo lo contrario. Nosotros deseamos no tener que utilizarlo, pero en el caso que la inflación se dispare y supere ese monto, por supuesto reactivaremos de vuelta la cláusula de previsión.
Claro, claro, y la bancaria, ¿cómo ha cambiado el escenario? Yo lo pongo como testigo porque esto fue, creo que, ¿cuándo fue? En junio, que cerraron en junio, que cerraron, iban 60% para terminar el año. Salió la vicepresidenta a decir, felicito a la bancaria, porque claro, todo el resto de los gremios venían detrás de ese porcentaje y fíjense, han tenido que reabrir ahora y están cerrando un 94%, pero con cláusula de revisión. ¿Cómo queda la escala salarial de bancarios con este aumento? Mira, ahora en septiembre el mínimo sería 202.000 pesos, más o menos redondeando. En el inicial siempre, ¿no? Después, como te decía, dispara toda la grilla de categoría. ¿Eso es bruto? Eso es bruto. Y después quedaría, por ejemplo, en diciembre, el 94,1, ahí sería 240.000, más o menos, siempre hablando de iniciales. Bien. Gustelo, gracias, ¿eh? No, por favor. Muy amable. Vamos a ir a la tanda. Atención, ¿qué está pasando en Pilar? Está Cristian Balbo ahí en el lugar. ¿Arrancamos? Bueno. Conferencia de prensa con Alejandro Crespo. Bueno, vienen a que las bases ratifiquen el acuerdo al que se llegó de madrugada aquí en el centro recreativo que tienen en La Lonja, en Pilar, el SUTNA. Sí, claro, como corresponde. Se arrancó el reclamo en la Asamblea General, se termina en la Asamblea General. Los trabajadores, si bien vienen con un clima de festejo, uno puede anticipar cómo va a salir la Asamblea en forma fácil, pero corresponde que los trabajadores sean los que le den el visto bueno a esta conquista que costó mucho, y costó mucho a los trabajadores, que pusieron todo y sobre todo están festejando el triunfo de una gran lucha. ¿Cómo termina el número finalmente, el acuerdo que han conseguido para la paritaria que cerró y la que se abre? Mirá, lo más importante de esto, porque ya estamos a varios meses de la finalización de la paritaria anterior, era cómo cerrábamos la parte completa de esta paritaria para poder dar tranquilidad y seguridad de que habíamos obtenido una mejora para los trabajadores. Estamos en cada uno de los tramos siempre arriba de la inflación. Terminó la paritaria anterior 2 puntos arriba y en julio empezó la nueva. Cuando empieza la nueva, arrancamos por 25 en vez de arrancar por un número que no permita aguantar esos 3 meses y así va subiendo con 16 en octubre, 10 en diciembre, 51 en diciembre. La proyección inflacionaria está muy por debajo y a la vez tenemos en febrero un nuevo ingreso de 12 puntos y a partir de allí, para mí lo más importante, cláusulas que aseguran haya el costo de vida que haya hasta ese mes, se corrija y se pague. Cuando llegamos al final, que es el final de junio, lo que tenemos es el logro para todos los trabajadores del neumático, que en tiempos difíciles, como los que se están pasando, de alta inflación, se aseguren 10 puntos porcentuales por arriba de la inflación que haya, garantizando que van a tener más poder de compra los trabajadores. ¿Qué porcentaje van a terminar cobrando retroactivo ahora en octubre? Bueno, los retroactivos son todos los acumulados anteriores, está el 16, está el 25, todo completo, y a la vez a la firma 100.000 pesos para los trabajadores, para claramente después de semejante esfuerzo, porque lo que yo quiero transmitir es algo, porque muchos compañeros después lo van a ver esto en su casa y demás. Lo ganaron ustedes, compañeros. Cuando no quebraron la unidad del gremio, se ganó la lucha. Cuando decíamos unidos y adelante era porque era precisamente el método para poder triunfar, no dejar que se avance sobre estas condiciones laborales y avanzar en mejora para los trabajadores. ¿Se negoció además un bono extraordinario por única vez? Alejandro Sí, Crespo, uno de 100.000 pesos, del gremio de neumáticos, contando un poquito de este acuerdo. Insisto, si uno mira el acuerdo, es esto que contábamos, con los 16 puntos sobre la paritaria vencida de julio del 2021, julio del 2022, el gremio consigue 66% de aumento. La inflación al mes anterior, a junio 2021, junio 2022, era 64, es decir, 2 puntos adicionales, pero cerrando mucho después de cuando venció la paritaria. Es decir, están tratando de, ahí cerraron empardado con inflación. Ya en julio quedaron atrás. Y ahora para adelante me parece que lo relevante es que han conseguido la cláusula de indexación, es decir, por indexación de inflación. Pero claramente es un gremio que tiene un promedio salarial que está por arriba del promedio de la industria, pero que venía corriendo detrás de la inflación como el resto de los gremios. Ahora, ¿esto de alguna manera tendrá algún impacto en el resto del sindicalismo? ¿Las bases de los sindicalistas empezarán a plantearle a sus dirigentes tener acceso a condiciones parecidas a lo de los neumáticos? Si uno cree que eso es posible, se vislumbra un horizonte con conflictividad. Es que la condición parecida, yo creo que es la indexación
inflacionaria, la cláusula inflacionaria, que la puso también Bancarios. Palazzo. Bancarios cierra 94% este año, porque cae justo calendario, porque si no es más difícil ver los que van mitad de año a mitad del otro. 94, pero también le pone cláusula inflacionaria a fin de año, consciente de que hoy nadie sabe cuál va a ser la inflación, y que muy probablemente esté incluso por arriba de ese 94-95% en 2022. Y fue clave la intervención de Pablo Moyano también políticamente, porque Pablo Moyano, que el lunes estuvo a punto de renunciar a participar de la CGT, pasa a ser un actor clave en esta negociación, y lo que vamos a estar viendo en los próximos días, semanas, es un endurecimiento también de toda la CGT, no ya solamente del moyanismo, sino viendo todos que, sin endurecerse un poco, pierden su base de sustentación como sindicatos. Por lo tanto, vamos a ver una mayor conflictividad también desde el sindicalismo peronista. Habló Larreta de la toma de escuelas en la ciudad de Buenos Aires esta mañana y decía esto el jefe de gobierno de la ciudad. Pero con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Y los padres que alientan, que apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando. Y los días de clase que se pierdan van a ser recuperados. Bueno, ahí estaba Larreta, ¿no? Con el tema tomas de escuela y demás, donde también Larreta se encuentra corrido dentro del propio Juntos por el Cambio, ¿no? Porque todos le piden que sea más halcón, claro, que sea más duro en el posicionamiento electoral. Está Lucía Ugarte en Estados Unidos porque, atención con lo que ha pasado con la temporada de huracanes en la Florida. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, la verdad, alerta máxima con el huracán Ian. Ahora se encuentra en Sur Carolina y la verdad que en el paso de la Florida dejó lamentables destrozos. Podemos hablar de 2 víctimas fatales ya confirmadas y cientos de llamados al 911 pidiendo auxilio. Por eso todavía no hay un recuento exacto y preciso de todo el daño que generó. Todavía hay 2,5 millones de personas sin electricidad en la zona oeste de la Florida. Estamos hablando de Fort Myers, de Sarasota. Inclusive los famosos parques de atracciones se encontraron cerrados hasta el día de hoy. Y el presidente Joe Biden de los Estados Unidos expresó en alerta máxima por este huracán y destinó fondos nacionales para la recuperación. Como están viendo, las imágenes son absolutamente terribles y desgarradoras porque hubieron distintas casas, negocios que se vieron totalmente destruidos por el paso de este huracán que alcanzó 155 millas por hora, llegando casi a una categoría 5. El gobernador, te digo también, de la Florida, Ron DeSantis, dijo que fue uno de los 5 huracanes más graves en la historia de la Florida. El paso y la alerta de lo que generó alrededor de todos los estados, la verdad que fue uno de los más graves vistos hasta el momento. Por Miami, de ahí donde estamos nosotros, no pasó específicamente, pero sí donde estamos viendo en Tampa, en Sarasota, en Fort Myers, toda la costa oeste de la Florida. Lucía, es impactante lo que contabas en Fort Myers, por ejemplo, que se ve ahí tierra arrasada, ¿no? Un muelle muy grande, que el tradicional que hay ahí en el centro de la ciudad y desapareció, digamos. Ha sido una devastación que no se veía hace mucho tiempo ahí en la Florida. A ver, para que tomemos dimensión, los restaurantes no es que se inundaban hasta las rodillas o los tobillos. En Naples inclusive llegó a pasar absolutamente hasta el techo. Quedó un restaurante completo por abajo del mar, del agua, que fue realmente una imagen desgarradora que subió a las redes sociales. Se vieron barcos navegando en medio de las calles que se habían también salido de donde estaban guardados, desde los puntos de embarcaciones, estaban en medio de las calles flotando. Negocios que salió el techo de manera completa, también destrozados, un supermercado. Por eso estos fondos, ¿no?, que manda Joe Biden y que declaró un estado de emergencia por el paso de este huracán, y están esperando todavía 500 personas evacuadas en South Carolina, que ojalá tampoco sufra este efecto, pero no se sabe qué va a pasar. En el paso de la Florida estos fueron los resultados, los que están viendo en este momento, que son inundaciones, fuertes vientos, y lamentamos hablar de 2 víctimas fatales ya confirmadas. Claro, y además es una zona muy desarrollada en el sentido, además del desarrollo turístico y demás,
Estados Unidos tiene todo un sistema de alerta de huracanes también muy impactante, ¿no? En algún momento he estado por ahí, por la Florida, y si hay un tornado te salta una alerta en el celular con un sonido que nunca más volví a escuchar, aún con mi celular argentino que no estaba conectado al roaming, digamos, ¿no? Y en esa alerta te dicen, busca refugio. Me imagino que deben haber saltado alertas por todos lados y eso es lo que llevó a que las víctimas fatales no sean más. Bueno, inclusive, Maxi, en Naples, en Tampa, en todas esas zonas, no llegaba una alerta de se viene un huracán. Llegaba una alerta de evacúa tu casa ahora. Ah, mirá vos. Y cada persona tenía que evacuar su casa de la manera que podía, no ofrecían de manera oficial A alejarse de los lugares costeros. No, literalmente abandoná tu casa. Tenían mensajes que eran desgarradores, yo lo he visto. Tengo un conocido que está viviendo en Naples y lamentablemente no llegó a irse y decidieron quedarse en la casa con su mujer. Era una imagen, la verdad, parecía el día final, era muy angustiante. Era tarde para irse porque el huracán estaba a 1 hora y se quedaron en la casa. Por suerte no pasó nada grave, pero podría haber pasado. Y lo que decían en esos mensajes era que evacúen la casa y cada uno tenía que hacerse cargo de los medios disponibles. Hay gente que no tenía los medios. También la zona de Naples, Maxi, es una zona de retiro, toda esa zona de Tampa del oeste. Había muchas personas de tercera edad que se encontraban sin sus hijos, sin su familia y que también tenían movilidad reducida y era más complicado salir de sus casas. Bueno, toda esa gente se quedó adentro tratando de esperar lo mejor. Por suerte no hay más víctimas fatales, pero podrían haber habido. Lucía, gracias, impecable como siempre de Estados Unidos. Lucía Ugarte. Vamos a ir cerrando. Bueno, atención que a partir de mañana, 1 de octubre, vuelven a aumentar las naftas. 4% de aumento promedio de todas las naftas que vienen en una dinámica de aumentos. En este caso es por una actualización del impuesto. Ahí está. Estaba, bueno, se incrementa 45,6% entre enero y agosto. 60% entre enero y agosto aumentó el diésel y como veían anteriormente en la placa anterior, esto tiene que ver con una actualización del impuesto a los combustibles. 4 pesos por litro, aumento de 3% en el diésel, es por la actualización del impuesto a los combustibles, la actualización inflacionaria del propio impuesto que a su vez repercute sobre el precio de las naftas. Una última, Carlos. 6 de la tarde, habla el ministro de Economía, Sergio Massa. Va a cerrar, como vos indicabas en el programa, el capítulo del dólar soja y se esperan anuncios respecto a las importaciones. Quieren garantizar a empresas que producen, a empresas pymes, que tengan acceso a importaciones en un rato nada más. Entonces, anuncios desde Economía, hay que estar atentos, Maxi. Pablo. Sí, están preparando en los últimos detalles de un proyecto de ley para terminar de derogar o suspender las PASO. Lo está desarrollando el diputado Luis Di Giacomo, que es de Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial que muchas veces vota en conjunto con el oficialismo. Este partido provincial está pidiendo que no se hagan las PASO el año que viene e incluso que se suspendan para siempre. Este proyecto va a ser presentado hacia el fin de semana o a inicios de la semana que viene. Y una vez que esté presentado, ahí sí vamos a saber la verdad si el gobierno cuenta o no cuenta con el número para dar de baja el sistema de elección de internas abiertas y obligatorias. Bien, gracias a todos. Ya nos estamos retirando. Gracias a la gente de Varonil también. Mirá cómo te vamos, mirá cómo te vamos. Ay, cómo te paraste para recibirnos, Maxi. Voy atrás, guarda. ¿Cómo estás? Con el restaurante dicen, voy atrás, guarda que quemo. ¿Están combinados? Estamos engomados. Mirá vos. Engamados. Muy lindo, muy lindo. Mirá lo que son las... Hoy es viernes, Castle Friday. Las medias de Roberto. Claro, sí, mirá qué es eso. Pero también esa blusa... No, esta blusa está... Muy llamativa, sí. Y lo tuyo también es como... No, siempre yo más... Muy normal. Exactamente. No se te hagas el humilde. Que eso cotiza en bolsa, Maximiliano, por favor. Para el fin de semana. Sí, qué buenas gafas, de palomita para el fin de semana. Ay, no le toques las cosas. Tocar Tocar el celular. No, eso no. ¿Quién te llama ahí? Hace varios años que no las cambio, que veo cada vez menos de cerca. ¿Quién te llama? ¿Te están llamando? No me están Acá llamando, dice Casa Rosa. Empieza, es viernes, es viernes. No, Ministerio de Economía, dice. Se quedan con Mariana y con Roberto. Ay, qué bien, buen fin de semana. Chao. Hasta luego.